Continuemos con más ejemplos de antiderivadas. Supongamos que tenemos esta antiderivada o integral, la integral de 1 sobre la raíz cúbica de x cuadrada de x. Sabemos que toda raíz es una potencia, entonces podemos empezar por convertir la raíz a potencia. Nos quedaría de esta manera. Pues x raíz cúbica de x cuadrada es lo mismo que x a la 2 tercios. Para aplicar la fórmula de la potencia para antiderivar es necesario que la potencia se encuentre en el numerador. Entonces la mandamos al numerador, pero hay que cambiarle el exponente. Nos queda al final la integral de x a la menos 2 tercios del de x. Y aquí ya le podemos aplicar la fórmula de x a la n. Recuerden que pues nada más hay que sumarle 1 al exponente y dividir entre el exponente resultante. Es esta fórmula. Entonces nos quedaría x a la menos 2 tercios más 1 entre menos 2 tercios más 1 más c. La suma de menos 2 tercios más 1 pues nos da 1 tercio, porque un entero son 3 tercios. 3 tercios menos 2 tercios es 1 tercio, entre 1 tercio, más la constante. Para hacer aquí la simplificación, completábamos la fracción y hacíamos extremos por extremos y medios por medios, la ley de las proporciones. Aunque también lo podemos hacer de la siguiente forma. Quedamos que aquí es como si tuviera un exponente, un coeficiente, 1 entre 1 tercio. Entonces sería así, 1 entre 1 tercio. Esto significa el recíproco de 1 tercio, o sea, es la fracción cambiada. Entonces esto nos dará como resultado 3. Por lo tanto, pues esto es equivalente a tener 3x a la 1 tercio, más la constante. Y el exponente fraccionario lo regresamos a la forma de raíz. Entonces debe ser una raíz cúbica porque el denominador es 3 y la x debe tener exponente 1 dentro de la raíz. Y de esa manera llegamos al resultado. Continuando con los ejemplos, supongamos que tenemos este otro ejemplo. Integral de la raíz cúbica de x más raíz de x de x. De nuevo tenemos dos términos. Hay que separar en dos integrales. Los términos tienen raíces. Entonces para utilizar la fórmula de potencia hay que convertirlas a potencias. Entonces la raíz cúbica de x pues queda como x a la 1 tercio. Y la raíz cuadrada de x queda como x a la 1 medio. Y de esa manera obtenemos las dos integrales. Integral de x a la 1 tercio de x más integral de x a la 1 medio de x. Y pues al igual que acá arriba, son potencias. Aplicamos la fórmula de x a la n, la misma, ¿no? Entonces va a ser aquí x a la 1 tercio más 1 entre 1 tercio más 1 más x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más la constante consabida. Entonces de aquí al sumar, esto nos daría 4 tercios, porque un entero serían 3 tercios, más 1 tercio, queda x a la 4 tercios, sobre eso mismo, ¿no? Más, acá sería x a la 1 medio más 1 entero, pues un entero son 2 medios, 2 mitades, más 1 mitad, 3 mitades, 3 medios sobre 3 medios, más la constante. Y aquí haciendo extremos por extremos y medios por medios, o lo que ya habíamos explicado acá, esto es como si fuera 1 sobre 4 tercios. O sea que el resultado es el recíproco de 4 tercios. O sea, 3 cuartos de x a la 4 tercios. Lo mismo aquí, es como si fuera 1 sobre 3 medios. O sea, el recíproco de 3 medios. Esto sería 2 tercios de x a la 3 medios. Este proceso que estamos haciendo aquí hay que tener cuidado cuando aquí ya no es 1, ¿eh? Si es otro número, pues sí conviene hacer extremos por extremos y medios por medios, como lo hicimos en ejemplos anteriores, en otros videos. Esto lo regresamos a la forma de raíz. Sería la raíz cúbica de x a la cuarta, porque el 4 es el exponente de la x aquí adentro y el 3, que es el denominador, es el índice de la raíz. Y hacemos lo mismo acá. Esto sería la raíz cuadrada de x al cubo más c. Pudiéramos simplificar más esto, los radicales. Lo puedo factorizar el x a la cuarta como x cúbica por x. Y acá la x cúbica como x cuadrada por x. Para que estos exponentes sean divisibles entre el índice de la raíz y le podamos sacar raíz. Entonces la raíz cúbica de x cúbica es x. Esta x se sigue quedando dentro de la raíz porque no tiene raíz cúbica exacta.
Y hacemos lo mismo acá. La raíz cuadrada de x cuadrada, pues es x, sale fuera el resultado. Y este queda dentro de la raíz, más c. Y ese sería el resultado más completo para esta antiderivada. Hagamos otras situaciones, más ejemplos que involucren otras situaciones. Por ejemplo, la integral de x más 1 al cuadrado de x. En este caso empiezan los primeros problemas. ¿Por qué razón? Porque esto ya no se puede separar porque no es una suma, es una potencia. O sea, todo esto es como si fuera un solo término. Entonces no lo puedo separar. ¿Qué puedo hacer? Pues una alternativa es cambiar esta expresión por otra equivalente. ¿Y cuál sería la expresión equivalente? Pues simplemente desarrollando el binomio al cuadrado. Se supone que a estas alturas todos sabemos cómo desarrollar un binomio al cuadrado. X más 1 al cuadrado sería x cuadrado, es el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Nos quedaría así. Y de esta manera ahora sí ya es una suma de términos y ya podemos separar. O sea, simplemente esta expresión es equivalente a esta. Entonces, siempre que estemos ante alguna situación, habrá que pensar si la expresión se puede transformar en otra que sea más fácil de integrar, usando el álgebra, obviamente. Entonces, esto nos quedaría 3 integrales. Sería integral del 2x, pero ya sé que el 2 es una constante, de una vez la saco para ir adelantando en el proceso, más la integral del de x, o sea, de 1 de x, pero no es necesario ponerlo. Y estas son potencias de x, y esta es la primera fórmula, es esta. Integral del diferencial de x es igual a x más c. Por lo tanto, aquí nos queda x cúbica sobre 3, más 2, por x a la 1 más 1, también sería el cuadrado, sobre 2, más la integral de esto que es x, más c. Esto se simplifica y ese sería el resultado. En este caso, pues pudimos desarrollar el binomio al cuadrado. Puede haber casos en donde no sea posible. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 2x más 1, así. De lo que hemos aprendido es que todas las raíces las podemos convertir a potencias. Entonces podemos hacer eso aquí. Esto sería 2x más 1 a la 1 medio de x. Y aquí tenemos problemas, Houston, porque esto ya no lo puedo separar, porque todo es un solo término. Entonces no son dos términos. No puedo usar la propiedad de separar. Y tampoco sé cómo hacerle para elevar a la 1 medio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya no podemos usar esta fórmula, porque no es la x la que está al exponente, sino que es todo el 2x más 1. Eso me indica que probablemente sea esta, porque quedamos que aquí la u es una función de x, o sea, una expresión que contiene a x. ¿Qué problema podemos tener aquí? Pues siempre que yo voy a integrar, a la variable que estoy usando debe estar ahí presente su diferencial, si no, no voy a poder integrar. Entonces aquí dice diferencial de u, no diferencial de x. Entonces quiere decir que voy a tener que checar si el diferencial está completo. ¿Y cómo se saca el diferencial de una función? Si yo tengo una función y la derivo, lo expresábamos así. Esto significa la derivada de y esta es la notación, ¿no? Y'. Si consideramos esto como un cociente de diferenciales, o sea, el diferencial de y el diferencial de x, entonces el diferencial de y, que es el diferencial de la función, simplemente se obtiene multiplicando la derivada por el diferencial de x. O sea, hagan cuenta que este se pasa multiplicando. Entonces, el diferencial de cualquier función es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Si yo quiero el diferencial de u, entonces el diferencial de u sería la derivada de u por el diferencial de x, que es la variable de la u, porque quedamos que la u debe ser una función de x.
Entonces, para poder integrar esto necesito estar seguro que tengo el du. Que tengo el du en la integral. Entonces tengo que sacarlo. Y para ello, lo primero es seleccionar lo que tiene que ser u. Si voy a usar esta fórmula, la u debe ser lo que esté elevado al exponente. En este caso, la u tendría que ser el 2x más 1. Entonces el diferencial de u, por lo que dijimos acá, es la derivada de u. La derivada de u es 2, ¿verdad? La derivada de 2x es 2 y del 1 pues es 0. Por el diferencial de x. Entonces el diferencial de u debe ser 2 de x. Y entonces una manera de manejar este problema es el siguiente. Esto es u, ya sé que el 1 medio es la n, aquí tiene que estar el de u, o sea tendría que estar el 2 de x y nada más está el de x. Eso me dice que el diferencial de u no está completo. ¿Qué le falta para que esté completo? El 2. Como el 2 es una constante, yo la puedo agregar y de esa manera tendría completo el diferencial, o sea todo esto sería el de u. Y entonces ya la integral sí tendría esta forma, integral de u a la n de u. Pero como estoy agregando un 2 que no estaba inicialmente ahí, y lo estoy agregando multiplicando, para que no se altere la expresión, tendría que poner un 2 dividiendo. Y ese 2 dividiendo, como es una constante, lo saco de una vez acá afuera. Entonces me quedaría así expresada la integral. O sea que esta integral, considerando la u como variable, sería 1 medio del integral de u a la n, que es 1 medio, por el du. Así me quedaría. Porque todo el 2 de x es el du. Y entonces pues ya puedo aplicar la fórmula, ya está completo todo. Y ya la sacaría como en el caso de x a la n. Nada más sería, el resultado aquí sería 1 medio de u a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 más la constante. O sea que esto sería 1 medio de u a la 3 medios, ¿verdad? 1 medio más 1 entero son 3 medios, entre 3 medios más c. Entonces aquí este 2 lo puedo cancelar con este, ¿verdad? Y entonces ¿qué queda? Pues queda u a la 3 medios sobre 3 más la constante. Este sería el resultado de la integral si mi variable fuera u, pero la variable inicial es x. Tengo que regresar a esa variable. Por lo tanto, sustituyo ya el valor de u en función de x, que era este. Entonces va a quedar aquí 2x más 1 a la 3 medios sobre 3 más c. Y de ahí ya podemos convertir a raíz, ¿no? Y todo el proceso que hicimos. Entonces, este proceso me permite que, aunque no sepa cómo elevar al 1 medio este binomio, pues recurro a la fórmula de u sobre n, cuando la u es una función de x.